Confieso que entender esta película requiere de un esfuerzo no menor. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando una película estrenada recientemente en Netflix de origen chino y que lleva por título, al menos en español, simplemente Transferencias de Alma. En algunos lados se conoce como The Soul o por su nombre original que es Ji-Hoon. En sí es una película de ciencia ficción y de policial o de carácter policial que a estos dos géneros los mezcla bastante bien. Y en este capítulo te voy a comentar qué tal me ha parecido en general esta película. Si creo que es una buena cinta o en realidad no lo es tanto. Antes de continuar, como siempre, recuérdate que te suscribas al canal y actives la campanita, así estás enterado cada vez que subo un nuevo video, y dejes tu like a este capítulo si al final del día te termina gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta cinta. Y si ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció. Si, al igual que yo, en algún momento te sentiste totalmente perdido de qué estabas viendo, o en realidad comprendiste todo maravillosamente, que desde acá mis felicitaciones si ese fue el caso. Dicho esto, comenzamos con la review. ¿De qué trata básicamente esta película? Y ya solo hacer el resumen me va a costar un poco, para no entrar en mayores spoilers, pero al final de cuentas trataré de hacerlo lo mejor posible. Al menos la primicia inicial de la cinta y luego un poco dar pinceladas de qué es lo que vas a ver realmente en esta película. Pero bueno, básicamente nos vamos a ubicar en China en algún momento en el futuro, en torno al 2030 por lo menos, porque la tecnología que existe es bastante avanzada, pero también cercana. Entonces nos ubicamos en esta temporalidad y que además vamos a comenzar la cinta con un caso policial. Básicamente asesinan a un empresario bastante reconocido que es dueño de una compañía que al final de cuentas se encarga de hacer estudios médicos en torno al cáncer y en particular al cáncer de cerebro, o que al final de cuentas se ramifica de una u otra manera hacia el cerebro. Entonces lo que vamos a ver es que, claro, existe este asesinato de este gran empresario, en principio a manos de su hijo, en parte, y aquí es cuando comienzan a entrar todos estos elementos un tanto extraños que hacen particular este caso, puesto que el hijo al parecer lo asesina realizando alguna suerte de ritual. Un tanto podremos considerarlo satánico si es que lo occidentalizamos, pero sí es alguna suerte de ritual que tenga que ver con una transferencia de alma o algo por el estilo. Entonces, claro, tenemos todo este asesinato con elementos un tanto sobrenaturales, y es aquí cuando el protagonista realmente de esta película, que es Lin Wen Yao, que es un detective o fiscal más bien, que va a investigar este caso, pero tiene la particularidad de que él está diagnosticado con cáncer terminal y básicamente le quedan un par de semanas o a lo más un par de meses de vida. Y un poco para no echarse a morir en su casa con su esposa, que además está embarazada, decide volver a trabajar y le pide a su jefe básicamente: oye, mira, yo sé que soy capaz de resolver este caso, nadie acá es mejor que yo, y aun cuando, por último, aunque sea mi último caso, déjame resolverlo yo. Entonces, claro, el jefe lo accede y es este detective quien va a comenzar todas las investigaciones del caso y un poco descubrir qué es lo que realmente ocurrió esa noche, puesto que hay ciertos elementos que son, por un lado, muy convenientes en principio y otros que te puede dejar la duda en principio. Entonces, básicamente, como he señalado, es una película de detectives o policial en cuanto a resolver este caso, pero en particular va a tener toda esa metamorfosis más bien de elementos esotéricos o más bien espirituales que rápidamente a lo largo de la cinta se van a ir justificando a través de la ciencia, en particular ciencia ficción. Entonces esta es una película bastante completa en todo ámbito. Ahora bien, pasemos a los puntos positivos de la misma. En primer lugar, que es una historia realmente fascinante. Al menos a mí me gustó muchísimo el cómo está contada la historia y el desarrollo que tiene la misma. Hay bastantes giros que no me esperaba para nada, pero que funcionan bastante bien. Así que por ese lado es una historia que se siente redonda, que está bien contada, aun cuando, como he señalado al principio del video, puede llegar a perderte en algún punto. Y aquí yo básicamente reconozco este hecho. Llega un punto en la película en que básicamente dije: espérate, ¿qué está pasando? En particular porque
ya me hago un lío con ciertos nombres, y en particular con esta película los nombres de cada uno de los personajes son bastante importantes. Y un poco me pasaba esto de mencionaban a un personaje y era como, ¿a quién mencionaron? ¿Es el guardia? ¿Es el asesino? Un poco me perdía básicamente con los nombres, pero la historia en algún punto se complica bastante. Cuando resuelve, en este caso, el crimen o el caso, el personaje de Liam Wen-chao, sí, un poco se entiende qué realmente ocurrió, pero tienes esta sensación de que aún faltan muchos elementos por descubrir, faltan los motivos básicamente de por qué se realizó este crimen. Entonces, como he señalado, puede llegar a perderte la película en algún punto, y hay que verla con bastante precaución o con bastante atención en particular, y sobre todo atención a los detalles, que como he señalado, dado que está bien hecha, los detalles importan muchísimo en esta cinta. Por otro lado, que esta mezcla de cómo pasamos de lo esotérico a la ciencia ficción funciona bastante bien. Yo, al menos dentro del universo que me presentaron en esta película, me lo compro, lo entiendo. Sé que hay elementos que son más bien de ciencia, que están un poco sacados por los pelos, pero mira, dentro del contexto del universo que te plantea la película, funciona, y yo no lo voy a discutir más allá de si tiene verosimilitud o no en la vida real. Mira, es parte de la ciencia ficción, así que al menos funciona dentro de la película para contar bien la historia. Por otro lado, que los personajes, cada uno de los personajes se da su tiempo de irlos desarrollando. Tenemos un protagonista que básicamente está acabado emocionalmente y físicamente, y llegan momentos de la cinta en que son bastante duros de ver su precariedad por todo este cáncer y cómo ha ido evolucionando. Entonces es un personaje que al final de cuentas está jugando su último caso, y su obsesión se transforma en resolverlo antes de morir. Por ese lado, muy buen personaje. Por otro lado, tenemos a la esposa, que claro, también trabaja con él en el caso, es parte de este cuerpo policial, pero tiene todo este dilema de, oye, esta empresa que estamos investigando se dedica a hacer estudios clínicos con cáncer que afecta al cerebro, y mi esposo, que está investigando el caso, padece este tipo de cáncer. Ahí hay un dilema moral bastante potente en cuanto a la esposa, que está súper bien tratado en la cinta. Ahora bien, pasemos a los puntos que quizás no me gustaron tanto de la misma. Y como ya he señalado, básicamente puede ser una película un tanto difícil de comprender. Hay que darle cierto cuidado y ponerle atención. Básicamente, si en esta cinta te distraes un momento, te vas a perder de algo importante, muy probablemente. Y por otro lado, que es una película que se puede llegar a sentir un tanto larga. ¿Por qué? Porque el caso en particular es resuelto a la mitad de la película, y pasan bastantes cosas para poder resolver el caso. Entonces en algún punto dije como, mira, ya se resolvió, probablemente aquí vamos a tener el cierre. Puse pausa por ir a buscar algo para comer y seguir picoteando mientras veía la película, y me doy cuenta que voy en la mitad. Entonces un poco dije, ¿qué más va a pasar en toda la otra hora que me falta de película? Siendo que para mí el caso ya estaba listo. Y evidentemente pasan muchas cosas que sí se justifican muy bien, y que me alegro al final de cuentas de que tenga esa hora extra. Pero en sí la película se puede llegar a sentir más larga de lo que realmente es. Así que eso es un punto a tener en consideración. En fin, ahora simplemente comentar con spoilers, porque creo que es una película que, ojo, son spoilers potentes, así que básicamente dejaré, como siempre, saltado el video. Pero si no quieres saber nada de spoilers de esta película, que en mi opinión te lo recomiendo, si es que básicamente que te interesó ver el desarrollo de este caso, salta el video hacia el final y un poco la valoración final y el gatómetro. Pero un poco también quiero comentar con spoilers básicamente los giros principales que tiene la película, y que al menos yo no me lo esperaba para nada y que me sorprendieron muy gratamente. Básicamente ahora comienza la sección con spoilers. Quedan advertidos, son spoilers potentes de la trama. Dicho esto, básicamente ¿qué quiero comentar con spoiler? Es todo este uso de la ciencia ficción en la cinta. Porque claro, ¿cómo pasamos de que básicamente teníamos una suerte de ritual un tanto satánico para hacer esta transferencia o eventual transferencia de alma, a cómo al final de cuentas utilizan esta suerte de tratamiento médico para no transferir el alma, sino transferir la conciencia de la persona a otra,
y que al final de cuentas después te genera todo este problema de quién realmente es el asesino, es quien ejecutó la acción o es quien estaba en la conciencia o en la mente de esta persona. Un poco ese punto de la película me gustó muchísimo, y sobre todo quién es realmente el responsable de todas las acciones que vamos a ver en la película. Yo no me lo esperé para nada, lo encontré que estaba súper bien justificado. En realidad, cuando me plantearon en la cinta, este es el villano real, quedé impactado. Realmente no lo podía creer. Dije, ¿en qué momento? ¿Cómo pasó esto? Cuando te lo explican bien y con todos estos flashbacks que al final de cuentas te complementan la historia, dije, sí, tiene sentido. Realmente es una buena película, está bien concluida, tiene una narración que es bastante lógica dentro de lo que te está planteando la cinta y funciona muy bien. Sobre todo esta utilización, como he señalado, de los cambios de mente o de esta conciencia, y que por lo demás lo lleva hasta ese final que es magnífico, que lo utilizan nuevamente este cambio de conciencia de manera bastante brillante para cerrar la historia, y que al menos a mí me gustó muchísimo. Así que eso simplemente quería comentar respecto a spoilers de la película. No narraré más, no diré quién realmente era el villano, porque es parte de la gracia, es un poco lo que es es la guinda de la torta de esta película, así que no destrozaré esa parte, pero sí quería comentar con mayores detalles que la parte de los cambios de conciencia a través de esta suerte de tratamiento médico me gustó muchísimo cómo lo implementan y cuáles son los cambios de conciencia que existen dentro de la cinta. En fin, volvemos a la parte sin spoilers para quienes hayan saltado este video. Simplemente pasar a un comentario global. ¿Es una buena película o en realidad no lo es tanto? Para mí creo que es una muy buena película. Hay que verla con bastante cuidado, con bastante atención, y funciona muy bien el cómo está contada la historia. Cómo pasamos de tener un caso policial de un asesinato o más bien con elementos sobrenaturales o esotéricos, a cómo vamos a ir incluyendo cada vez más toda esta parte de ciencia ficción que complementa y termina funcionando muy bien en la historia. Así que para mí es una película que me gustó bastante. Dicho esto, pasar simplemente al gatómetro, y en esta ocasión a transferencia de almas le vamos a dar en esta ocasión sus 4 gatitos de 5, porque al menos a mí me sorprendió bastante todos los giros que tienen. Los encontré que están bien implementados en la película, y como he señalado, es una película que en el global me gustó bastante. Dicho esto, para finalizar, simplemente recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar, y en el costado ya te dejo el enlace con la cara de gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. De todo este video agradezco mucho el me gusta, y ya que estás ahí abajo dando me gusta, porque como he señalado es importante para seguir creciendo en YouTube, déjame en los comentarios qué tal te pareció, si tú ya la viste o si al menos te interesó por verla, y luego vuelve cuando la hayas visto y así comentamos más en detalle sobre todos estos cabos que me he dejado en el tintero, porque contienen spoilers potentes de esta película. Dicho esto, como ya he señalado, agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.